Está ahí la lista. Sí, al final, está la lista ahí. Simplemente es que se apunte. Simplemente que se apunte. Sí, para mejorar la asistencia. Para tener un registro. Bueno, pues si queréis vamos empezando. Dejamos la puerta abierta por si viene alguien. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Celebramos hoy un seminario más, este ciclo de seminarios organizado por el Departamento de Química Física Aplicada y la Escuela de Doctorado. Hoy contamos con Emma Martín Rodríguez, de mi departamento, del Departamento de Física Aplicada de nuestra facultad, y agradezco a Juan Carlos y a Juan la oportunidad de presentar a mi compañera ponente hoy. Emma se doctoró en 2010 por la Universidad Autónoma de Madrid, gracias a sus estudios de cristales inorgánicos dopados con tierras raras para la fabricación de láseres de infrarrojo, llevados a cabo en el Departamento de Física y Materiales de nuestra facultad. Tras su tesis, trabajó como investigadora en la Universidad Concordia, en Montreal, con una beca de la Fundación Alfonso Martín Escudero y un contrato Marie Curie, donde aprendió técnicas de síntesis de nanopartículas para la detección de células cancerígenas in vivo. De vuelta a España, contribuyó a la puesta en marcha del Laboratorio de Síntesis de Nanopartículas del Grupo NanoVic en la Universidad Autónoma de Madrid y se unió al Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, IRIGIS, donde siguió investigando en imagen óptica de tejido vivo, utilizando nanomateriales con emisiones infrarrojas cercanas. Tras un breve paso por la Universidad Carlos III, se incorpora al Departamento de Física Aplicada en 2018, donde actualmente es profesora contratada doctor y en el que desarrolla aplicaciones de nanopartículas luminiscentes en el ámbito de la biomedicina y la tomografía de coherencia óptica, de la que nos hablará hoy. Emma ha dirigido 3 tesis doctorales, es coautora de 76 artículos en los campos mencionados y sus trabajos han recibido unas 5.400 citas. Muchas gracias, Emma, por participar hoy en este ciclo y, bueno, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación para presentar aquí el trabajo. Pues cuando me sugeriste, me ofreciste la oportunidad de presentar aquí el trabajo, pues pensé en hacer un poco toda, como ha explicado ya José Luis, pues mi carrera investigadora ha estado basada en materiales luminiscentes, pero bueno, para dar este seminario pensé que, bueno, que era bonito intentar pues dar una introducción a otras técnicas que no son tan conocidas, que nosotros también utilizamos mucho y que se usan mucho en imagen médica, como es la tomografía de coherencia óptica, ¿no? Parece que siempre cuando pensamos en imagen con luz, pues siempre pensamos en fluorescencia, pero bueno, hoy pues quería presentaros algunos trabajos que hemos hecho utilizando nanopartículas como agentes de contraste, pero no basadas en su capacidad de emitir luz, sino su capacidad de causar scattering de la luz. Los trabajos que os voy a presentar son muy multidisciplinares, entonces, bueno, yo lo primero que quiero es dejar claro que yo soy física de formación. Si hemos hecho todos estos trabajos que presento, pues son todos gracias a un montón de colaboraciones que incluyen químicos, biólogos, médicos, los iré mencionando a lo largo de la charla, pero bueno, me parece importante decir que aquí estoy yo contando los resultados bonitos, pero que esto ha sido un trabajo en equipo brutal. Lo primero, que por qué llevo ya muchos años de carrera científica investigando bioimagen con métodos ópticos. Al final, pues tenemos muchísimos métodos implementados en la práctica clínica que funcionan fenomenal. Pues todo el mundo conocemos las técnicas basadas en rayos X, en resonancia magnética, imagen nuclear. ¿Por qué estamos trabajando en implementar métodos ópticos? Bueno, fundamentalmente por dos motivos. Porque utilizando luz somos capaces de alcanzar resoluciones espaciales y sensibilidades muchísimo más elevadas que las que se pueden lograr con otras técnicas. Además, desde el punto de vista del paciente, pues creo que cualquiera tenemos claro que si le preguntamos a alguien qué prefieres, que te ilumine con una lámpara o que te meta en un equipo de resonancia magnética, pues la mayoría de nosotros optaríamos con pues la lámpara, es una como más de, no sé, más inocuo.
¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues evidentemente, como no estáis viendo mi interior, es que no somos transparentes, el tejido biológico no es transparente a la luz. Entonces, el gran problema que ha tenido tradicionalmente es que la capacidad de penetrar la luz en el tejido es muy baja. Y por eso las técnicas de imagen óptica se han quedado pues, aplicadas tradicionalmente a la microscopía, pues cuando podemos trabajar con muestras muy finas y altamente transparentes, con lo que esta limitación no es un problema. Sin embargo, al final lo que podemos resolver este problema si tenemos en cuenta, pues, cómo podemos describir la luz, la interacción entre la luz y la materia, ¿vale? Al final, si queremos describir qué le va a pasar a la luz cuando incide sobre un tejido, pues vamos a poderlo hacer descomponiendo la interacción en parte de nuestra radiación va a ser absorbida, parte de esta radiación absorbida, pues puede ser que la recuperemos con emisión de luz o con otras formas de energía no radiativa, que esto es lo que tradicionalmente se ha estado utilizando para imagen óptica, pero también cuando la luz incide sobre un objeto sufre un tercer proceso, que es lo que se conoce como el scattering de luz, en el que lo que tenemos no existe absorción de luz, pero la luz al interaccionar con nuestra partícula sufre un cambio de dirección. Y en esto es en lo que está basado el OCT. Esto pues sería la imagen aplicada en lugar de una partícula, pues cuando nos vamos a un tejido nos pasa lo mismo, ¿vale? Los tres procesos que vamos a tener es que pues al incidir sobre nuestro tejido la luz se va a atenuar por el proceso de absorción, va a cambiar su dirección por el proceso de scattering y si tenemos pues moléculas que son capaces de absorber y emitir luz, pues vamos a tener también un fondo de fotofluorescencia. Este hecho ocurre para todas las longitudes de onda, pero es altamente dependiente de la longitud de onda de la luz que utilicemos. ¿Vale? Por eso, en el campo de la bioimagen se definen regiones conocidas como ventanas biológicas ópticas, que son regiones en las que esta interacción entre la luz y la materia disminuye mucho. Estas tres ventanas están situadas a partir del rojo 650, pero principalmente en el infrarrojo cercano. Esta primera ventana y esta segunda ventana, las veis aquí, pues empiezan cuando los componentes principales de los tejidos o de los seres vivos, como pueden ser la sangre, la piel, las grasas, pues dejan de absorber y antes de que empiece a absorber el agua. Y luego la tercera ventana biológica se define entre dos absorciones intensas del agua, 1450, y la siguiente ya pasado 1800. ¿Pero qué pasa? Que, aunque podéis ver aquí que la absorción del agua aumenta mucho cuando nos vamos hacia el infrarrojo, el scattering disminuye mucho, porque es un proceso que es muy dependiente de la inversa de la longitud de onda de la luz. ¿Vale? Depende del tejido biológico, pero siempre el scattering va a disminuir como poco, como lambda a la menos 1.2, 1.5. Entonces, aunque aquí aumentamos la absorción del agua, el scattering de luz disminuye mucho. Y esto nos permite que en estas regiones podemos hacer que nuestras... ¿Sí? Hablando de scattering, Rayleigh, que no cambia el color. Eso es. Sí, en este caso simplemente tenemos la misma longitud de onda desviado a otras direcciones. Y entonces, bueno, esto hace que en esta región, en la tercera ventana biológica, existan artículos que han reportado imágenes a profundidades de más de 1 centímetro o un par de centímetros dentro del cuerpo. Entonces, todo lo que os voy a presentar hoy va a estar trabajando en estas dos ventanas. Principalmente en esta ventana por motivos técnicos. Las cámaras de imagen en esta ventana, los detectores, tienen un precio razonable
en el momento que quieres pasarte un poco más a rangos de longitud de onda más lejanos y tener unos niveles de señal ruido razonable, pues el precio del equipamiento aumenta mucho y tampoco pues, existen tantos agentes de contraste desarrollados para esta ventana. Entonces, lo que os voy a contar hoy principalmente pues, va a ser trabajando o al final de la primera ventana biológica o en la segunda ventana biológica. Esto pues, son un par de ejemplos, ¿vale? En lo que se demuestra que en los rangos entre 700, 950 y 1000 y 1400 nanómetros, los tejidos son parcialmente transparentes, como propuso Weisleder ya en 2001, pero esto es una cosa que nosotros también tenemos experiencia, porque, por ejemplo, si tenéis a mano niños que tienen todavía la piel muy más fina que los adultos, interés científico, pues os puede pasar como a mí con mi hija, que de repente me llama un día, mira mamá, mira lo que nos cuentas, lo que les cuentas en el trabajo a tus chicos funciona. Pues en el momento que tapaba con su mano la luz, pues se había dado cuenta de que la única luz que pasaba era el rojo. Entonces, bueno, esto también pasa, se ve muy fácilmente si tapamos la linterna del móvil, vemos el dedo rojo y al final lo que nos está pasando es esto, estamos bloqueando todas las longitudes de onda, pero a partir del rojo pasan mejor. ¿Vale? Entonces, ahora lo que nos vamos a centrar es en, pues bueno, vamos a utilizar estas ventanas biológicas y vamos a utilizar el scattering de luz. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, pues en esta técnica que se conoce como tomografía de coherencia óptica, que está basada en un interferómetro de Michelson. Es un sistema, desde el punto de vista óptico, bastante sencillo, en el que tenemos una fuente de luz que, dependiendo del campo que se use comercialmente, encontramos que son entre 600 y 900 nanómetros o 1300 nanómetros. Tenemos un divisor de Alf y tenemos, pues, nuestra muestra estaría aquí y un espejo de referencia que puede escanear, de modo que pues, intentamos localizar las interferencias de la luz y los medimos en un detector. Lo que pasa es que cuando estamos en medicina, en lugar de tener pues, una muestra plana, tenemos una muestra más compleja con distintas propiedades ópticas, distintas interfaces. Entonces lo que vamos a tener son estos scattering, este backscattering en pues, estos distintos planos. Y sabiendo la posición en la que se encuentra nuestro espejo de referencia, pues vamos a poder reproducir imágenes de este tipo. Este es el dedo de mi antigua estudiante de doctorado, Tamara Muñoz Ortiz, que, y pues como veis, es la zona de las huellas dactilares y veis que se pueden ver perfectamente por las primeras capas bajo la piel. Entonces, esto se viene utilizando bastante tiempo ya, se utilizó principalmente en oftalmología, es una técnica que ya se usa de forma rutinaria, está en consultas pequeñas, en dermatología, en odontología y en cardiología, que subrayo porque es la aplicación en la que vamos. Y no tienes un problema de intensidad porque, claro, atraviesa las muestras, pero ¿para qué se transmitirá? Parte se transmite, pero la técnica es muy sensible. Entonces, lo poco que sufre reflexión el scattering hacia atrás es fácilmente detectable. Estamos utilizando para hacer esto, se utilizan láseres que tienen pocos milivatios, muy poco. Es muy sensible, es la gran ventaja que tiene. En realidad, pues si pensáis en el interferómetro que os he presentado al principio, esto es una técnica puntual. ¿Cómo conseguimos imágenes? Pues escaneando con el láser, ¿vale? Entonces, bueno, lo que mide en realidad nuestro equipo es para cada punto, pues, o intensidad escatereada en distintas posiciones, pero esto luego lo podemos repetir barriendo con el láser en distintos puntos, reconstruimos lo que se llama un B-scan y si combinamos distintos B-scans, pues reproducimos
una imagen en 3D. Estas imágenes se adquieren en tiempos muy bajos, ¿vale? En menos de milisegundos, con lo cual se puede considerar que es una técnica en tiempo real. Aunque la gran ventaja que tiene, ¿vale?, es la resolución que podemos obtener comparada con otras imágenes médicas, pues aunque depende de la longitud de onda del medio, la longitud de onda de la luz, así, pues más o menos vamos a estar moviéndonos con unas resoluciones de 10 micrómetros. Por eso, bueno, pues se utiliza mucho en medicina porque en esa resolución te permite obtener una imagen muy buena de las estructuras biológicas, no a nivel celular, pero sí a nivel tejido. Seguimos teniendo el problema de que tiene una longitud de penetración baja, pero además es una técnica que no nos da información molecular, porque al final lo que estamos viendo son saltos de índice de refracción, pero no podemos hacer detección de moléculas. Entonces, el trabajo que os presento hoy es cómo podemos jugar con nanopartículas para conseguir que podamos dotar de información molecular a esta técnica. Aquí os presento los dos equipos de los que disponemos en el grupo. Esto de aquí pues sería el más sencillo de investigación. En este caso, pues aquí dentro está implementado el interferómetro, el láser entra, bueno, no se ve aquí, pero hay una fibra que entra por aquí. Esto es el objetivo que recoge la luz y bueno, luego hay un software de Thor Labs que procesa y reconstruye la imagen. En cardiología, aquí de abajo se pondría la muestra. En cardiología, esta es una configuración que no funciona, entonces lo que trabajamos es con el interferómetro integrado en un catéter. Tiene pues, este aspecto y pues, es un catéter que lleva un espejo rotatorio, de modo que podemos hacer imagen de la sección transversal de arterias en el punto donde localicemos el catéter. Es un equipo que nos cedió Sanjud, que creo que ahora es Sabot. Y bueno, al final las empresas estas te ceden el equipo porque estos catéteres de aquí cuestan del orden de 1.000 euros y en los hospitales os podéis imaginar que no los reaprovechan. Entonces, claro, cuando hace el dinero la empresa es en la venta de. Entonces, las imágenes que os voy a enseñar en la presentación pueden tener o esta configuración, que veremos una imagen plana, o esta, que es cuando veremos los y nanopartículas de las que voy a hablar. Bueno, me voy a centrar sobre todo en nanopartículas plasmónicas, metálicas de oro, y también os voy a presentar algún ejemplo de nanopartículas de clústeres con nanopartículas luminiscentes para hacer multi. Os voy a hablar también mucho de enfermedades cardiovasculares, porque pues, casi todos los proyectos con los que empezamos aquí estaban aplicados en este campo. Al final, pues, aunque muchas cosas en biología se hacen aplicaciones al cáncer, si uno mira las estadísticas, se ve que la primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, o bien por episodios isquémicos, infartos o episodios de derrame. Y además no parece que la previsión vaya a mejorar, igual que la esperanza de vida de enfermos de cáncer pues va mejorando y mejorando. El tema de las enfermedades cardiovasculares pues es lo contrario, está empeorando. Pues, estilo de vida, estrés. Entonces, muchos de los trabajos que hemos hecho han sido basados en la detección de aterosclerosis. La aterosclerosis, que al final pues, es una enfermedad que se manifiesta como la acumulación de placas lipídicas o calcificadas dentro de una arteria que con el paso del tiempo van creciendo y van provocando el bloqueo del vaso sanguíneo. O bien porque la placa es tan grande que físicamente bloquea, o porque se produce la ruptura de esta placa
Entonces, el organismo manda plaquetas para bloquear esa ruptura del endotelio que ha detectado y, pues, en una zona ya estrechada, pues esta misma acción de las plaquetas te provocan el bloqueo. ¿Vale? ¿Y por qué empezamos a trabajar en esto? Pues empezamos a trabajar porque nos contactaron los doctores Fernando Alfonso, que es el jefe del Departamento de Cardiología del Hospital de la Princesa, y Fernando Rivero y Río Aguilar, que también pues, son médicos en el hospital, diciendo que ellos han trabajado mucho con la aterosclerosis y se daban cuenta de que al final siempre estaban tratando a posteriori. Cuando ya una persona va allí y ahí tiene absolutamente bloqueadas sus vasos sanguíneos y hay que implementarles un stent. Pero que se sabe que, que existen señales moleculares que permiten predecir dónde se va a producir una placa. Porque aunque muchas veces asumimos que esta formación de placas está relacionada con con un modo de vida insano, en realidad hay gente que tiene tendencia genética a sufrir. ¿Bien? Entonces, ellos nos preguntaron, ¿no podríamos poner unas nanopartículas que se me pegaran en estas zonas y que yo las pudiera detectar con mi OCT? Y entonces estamos obteniendo información molecular de nuestro tejido. ¿Vale? O sea, lo que al final quieren ellos es hacer detección en esta zona de aquí cuando el cuerpo ya está mandando señales normalmente relacionadas con inflamación, pero la formación de la placa todavía no ha llegado a momentos en los que ponga en peligro la salud del paciente. Por eso, las moléculas de las que os voy a hablar, pues muchas veces hemos trabajado mucho con ICAM, que es un marcador de inflamación, pues, porque queremos hacer detección en estas zonas. Entonces, como os he adelantado antes, el OCT cardiovascular funciona en esta configuración, va a rotar, y entonces por eso lo que tenemos son imágenes de este tipo. Externamente se puede situar el catéter más o menos en la zona donde normalmente por métodos de rayos X se ha localizado el bloqueo, y luego pues esto lleva acoplado un motorcito que hace que sea posible no solo rotar y obtener este tipo de secciones, sino también obtener el perfil de una zona un poco más elevada. Entonces, bueno, os voy a presentar algunos trabajos en este tema sobre el uso de nanopartículas de oro para detectar esta inflamación endotelial, cómo hacerlo en células y también en corazones desplantados, y un par de ejemplos de cómo utilizar OCT para otras. Lo primero que tuvimos que hacer fue identificar cuáles eran las mejores partículas para trabajar. Al final todos los materiales sufren scattering, pero pues todos sabemos que las nanopartículas metálicas, gracias al efecto plasmónico, pues tienen un scattering mucho más elevado que otros materiales. Además, bueno, se han usado mucho en biomedicina, son relativamente fáciles de sintetizar, son bastante estables, pues se pueden funcionalizar fácilmente y bueno, ya existen procedimientos clínicos basados en nanopartículas de oro, con lo cual, con algo que queríamos que fuera aplicado, pues fueron nuestros mejores candidatos. Lo fundamental son muy buenos escateriadores de luz. Como estábamos trabajando en OCT cardiológico, el OCT cardiológico usa un láser de 1300 nanómetros, porque aunque tiene menor resolución que otras longitudes de onda, permite un poco más de longitud de penetración en la luz, de modo que puedes observar no solo la primera capa de la arteria, sino puedes profundizar un poquito más, y así lo usan para poder valorar el tamaño de las placas que se han formado. Entonces, lo que hicimos fue basarnos en nanopartículas que tuvieran una sección eficaz de scattering elevada en esta zona de aquí. Por estabilidad y facilidad de conseguirlas, pues nos centramos en RODS y en nanosections, ¿vale? En este tipo de estructuras.
y estudiamos pues, cómo se comportaban si éramos capaces de detectarlas en OCT con distintas pues, nanopartículas con distintas dimensiones y distintas características. Entonces, aquí podéis ver, esto es la longitud de onda del OCT. Esto de aquí es un lásercito rojo que también lleva acoplado el catéter para que los médicos puedan comprobar a ojo que se ve, o sea, que funciona todo y que está rotando. ¿Vale? Aquí podéis ver pues, que tanto los bastoncillos de oro como las cortezas de oro, pues tienen una sección eficaz de extinción no despreciable en la longitud de onda de las nanopartículas, los nanocells, tienen pues, un valor mucho más elevado, con lo cual pues, son a priori los mejores candidatos. Y nosotros lo que hicimos pues, directamente fue llenar un tubo con estas nanopartículas y observar si veíamos algo. Normalmente en ausencia de nanopartículas, esta parte de aquí se ve negra. Cuando nosotros introducíamos nuestras nanopartículas, podíamos ver brillo, con buenas noticias, sí que se pueden detectar. Aquí veis cómo es la diferencia de brillo dependiendo de las distintas partículas utilizadas, de sus características de extinción. Veis que las nanopartículas, los nanocells con un máximo del plasmón a 986 eran las que nos daban un brillo mayor. Una cosa que nos sorprendió es que el brillo que nos daba era mucho mayor que lo que nosotros esperábamos, teniendo en cuenta la diferencia de extinciones que habíamos medido. Pero bueno, hay que pensar que en este caso el OCT no está midiendo la extinción, no está midiendo la combinación de la absorción más el scattering, está midiendo solo el scattering. Entonces, pues lo complementamos con un estudio en el que descompusimos estas secciones eficaces de extinción en su componente de absorción y de scattering y vimos que no solo es que la sección eficaz de extinción de los nanocells será mucho más elevada, sino que son mucho mejores escateadores de luz. Los gold nanorods son básicamente absorbedores de luz. Entonces, bueno, seguimos trabajando con estas estructuras. Y bueno, aquí lo siguiente que demostramos es que si vamos diluyendo nuestra muestra, podemos distinguir puntos individuales. Esos puntos individuales, la densidad de puntos individuales que detectábamos era del mismo orden de magnitud que la concentración que habíamos puesto de nanopartículas. Es decir, podemos atribuirlos, podemos decir que vemos nanopartículas individuales en esta técnica. El tamaño de estos puntos, si veis la escala, os podéis imaginar, no es el tamaño de nanopartículas, lo que estamos viendo aquí en realidad es la imagen de la sección eficaz de scattering. Entonces, no vemos puntos individuales, no podemos resolver puntos individuales, digamos, físicamente, pero sí podemos distinguir sí que podemos distinguirlos en un número muy aquí eran los cálculos que habíamos. Y luego la otra cosa que también comprobamos es que, bueno, al final, si os habéis fijado, las imágenes de OCT tienen un brillo muy, muy grande en la interfase entre el lumen y la pared de la arteria. Vamos a ser capaces de distinguir las nanopartículas, va a haber una variación si mis nanopartículas están integradas en el tejido. Y entonces lo que hicimos en este caso fue cultivar las nanopartículas con distintas líneas celulares, con GILA y con Yulka, que son dos líneas, los dos endoteliales, y lo que pudimos ver es que la señal que dan las células y la señal que dan las nanopartículas están más o menos en el mismo orden de intensidad, pero la buena noticia es que en el momento que teníamos las células, las nanopartículas asociadas a las células, aparecía una banda extra con mayor scattering. Quiere decir que sí que vamos a ser capaces de distinguir si nuestras nanopartículas se adhieren a las células, a pesar de que el brillo de los tejidos sea alto.
Y una vez que sabíamos que podíamos trabajar con algo así, pues lo que hicimos fue aplicarlo al caso de la detección de aterosclerosis. Utilizamos nanopartículas, que como no soy química, no me pidáis muchos detalles, esto lo hizo mi estudiante, pero bueno, lo que utilizamos es, en lugar de utilizar el anti-ICAM, la molécula de anti-ICAM completa, que es muy grande, lo que utilizamos fue un péptido que está identificado en la literatura, que es la parte que se enlaza, que es la que hace de verdad la detección de la X. ¿Vale? Entonces, lo que utilizamos en realidad fue este péptido, funcionalizamos las nanopartículas con ello y vimos que además de que pudimos comprobar pues, por métodos que de verdad la funcionalización había funcionado bien, también vimos que el hecho de funcionalizar las nanopartículas nos aumentaba todavía más la sección eficaz de scattering, nos enseñaba las bandas. Probablemente porque estamos agregando, nos están agregando un poquito las nanopartículas. Pero bueno, para nuestra detección, eso serán buenas noticias. Y bueno, en todos estos estudios lo que hicimos fue, para usar como control, utilizamos nanopartículas funcionalizadas con P, como control. Y bueno, pues en la dispersión podéis ver. Y cuando comparábamos la intensidad entre las funcionalizadas con anti-ICAM y las no funcionalizadas, pues vimos que el brillo que observábamos era mucho más alto en las funcionalizadas, demostrando que estábamos pegando, adhiriendo más nanopartículas a las células. Esto lo reprodujimos luego también en cultivo celular, pues utilizando esta línea celular, que es una línea específica de la vasculatura, del endotelio de la vasculatura. Y bueno, las inflamamos jugándolas con TNF-alfa. Comprobamos por citometría de flujo que nuestra activación estaba funcionando y luego pues añadimos nanopartículas con la esperanza de que pues, una vez inflamadas se pegaran más que en inflamadas. Hicimos estos experimentos en los que tenemos estas dos imágenes corresponden a células no inflamadas, incubadas con nanopartículas, voy a llamar no funcionalizadas, y sí funcionalizadas para marcar la inflamación. Vemos que siempre hay un cierto nivel de inflamación en los cultivos celulares, entonces sí que teníamos adhesión, pero en el caso de las no funcionalizadas con tejidos inflamados, el brillo se nos mantenía y cuando más brillo obtuvimos era en el caso de nanopartículas funcionalizadas en un cultivo de células inflamadas. Cada uno de estos puntitos amarillos corresponde con las nanopartículas. Estos puntos más blancos, azulados que hay por ahí, corresponden a las mitocondrias, que también dan bastante señal de imagen. Entonces, lo que nos planteamos fue, ahora, ¿cómo cuantificamos estas imágenes? Porque no podéis ir por la vida diciendo, mira, aquí, ¿ves? En este caso, reconocer, hay que verlo, pero con un cierto optimismo de la vida, ¿no? Entonces, el problema que teníamos era pues, cómo cuantificar la señal, porque al final no todas las células nos daban la misma señal, y entonces, bueno, pues, mi estudiante de doctorado, Tamara Muñoz Ortiz, pues, desarrolló un software en el que hacía un filtrado de imagen, de modo que se quitaba todas las contribuciones azules y ya podía ver lo que eran solo las contribuciones de las nanopartículas. Estas imágenes están tomadas por Campus Puro, que también es una técnica que está basada en el scattering. Bueno, lo que estamos detectando al final es la luz que se desvía al pasar por nuestra muestra. Como las nanopartículas de oro producen un scattering intenso,
eso es muy fácil de detectar también en esta. Una vez que habíamos procesado las imágenes, pues se podía cuantificar esto que os he dicho antes y se ve que efectivamente en nuestro caso con mayor adhesión de nanopartículas eran las inflamadas con nanopartículas funcionalizadas. Y bueno, haciendo la del Student pudimos comprobar que estos resultados que eran estadísticamente significativos. Esto es pues, definiendo, la diferencia entre las inflamadas las basales para medir el incremento. Esto también fuimos capaces, ahora que sabíamos que de verdad nuestras nanopartículas estaban adhiriéndose preferentemente a las nanopartículas, a las células inflamadas, pues hicimos el experimento con el OCT cardiológico, simplemente pues tomamos una imagen por debajo del plato de cultivo. Entonces, pues lo que veis aquí es simplemente la sección del círculo que corresponde a este plano. Y bueno, pues se puede ver también un efecto parecido, donde observamos, pero en este caso más claro, donde observamos más brillo, es en el caso de que las nanopartículas han sido funcionalizadas y las hemos incubado con círculos. Con lo cual, esto fue la primera vez que se hizo una demostración por OCT de que de verdad podías ver diferencias de contraste de parámetros relacionados con las moléculas del. Lo probamos también ex vivo. En este caso, para producir en este caso no es directamente inflamación. Lo que utilizamos fue el que se conoce como modelo de Lambert-Eaton, que es un modelo en el que se explanta el corazón de una rata y se conecta a un sistema que le mantiene un flujo de pues, sustancias, digamos, parecidas a la sangre, de modo que el corazón se mantiene vivo y con circulación. Y una vez que el corazón está explantado, pues se le pueden ligar distintos vasos sanguíneos. O sea, lo que estamos haciendo es un infarto fuera del corazón. Lo que hicimos fue introducir, se hizo la ligadura y se generó un infarto en una zona localizada del corazón, no un infarto general. Y entonces lo que se pudo ver, introduciendo el catéter, pues medimos, incubamos con nanopartículas y pues miramos a ver si veíamos distinto brillo del tejido proveniendo de una zona o de la otra. Aquí veis este tipo de imágenes que obteníamos. Esto de aquí es la imagen de la zona de control en la que digamos, el tejido no ha sufrido daño y esta otra mitad es la zona que sí ha sufrido daños. Y podéis ver que en las primeras partes del brillo que nos da el OCT, esto de aquí es la intensidad de OCT a lo largo de un perfil y veis que en las primeras partes la señal del corazón infartado es ligeramente superior, ¿vale? Aquí sin nanopartículas. Después les introducimos unas nanopartículas no funcionalizadas, en este caso lo que tenían alrededor el ácido lipoico, y pues veíamos también una señal muy parecida. En el momento que introdujimos las nanopartículas funcionalizadas para la detección del infarto, veis que aquí sí que claramente en las primeras capas del tejido, pues en la señal de la zona infartada es mucho más alta que la señal de la zona no infartada. Podéis ver aquí en diferencia. Aquí es difícil de ver, pero muchas veces lo que ves no solo es que te sube la intensidad, sino que las nanopartículas te generan una sombra detrás, entonces así puedes saber que lo que estás viendo de verdad es un brillo asociado, es un brillo de nanopartícula. Entonces, bueno, aquí os enseño también la cuantificación de
la diferencia en el brillo del OCT, en este caso sin necesidad de hacerle ningún escalado respecto al tejido basal, pues veis que claramente la señal cuando tenemos la zona infartada y usamos nanopartículas funcionalizadas es muchísimo más alta. Ahora pues quiero ponernos rápidamente 3 ejemplos más porque todo esto que os he contado ha sido con oro, pero también podemos al final, pues como os he dicho antes, todo va a producir scattering de la luz, solo que necesitamos que sea suficientemente intenso. Pues dado del campo del que vengo, hemos hecho también estudios para ver si podemos utilizar nanopartículas luminiscentes. Hemos hecho un par de trabajos, algunos creo que ya los conocéis, utilizando nanopartículas de sulfuro de plata, que es una nanopartícula que ahora mismo pues, se está utilizando muchísimo en biología, en imagen biomédica, pues porque tiene muy buenas propiedades de emisión, pero además es muy sensible a la temperatura. Entonces, pues te da información extra de su luminiscencia. ¿Qué pasa? Que estas nanopartículas, cuando se sintetizan por los polímeros, los elementos de partida que se utilizan, bueno, además que todos conocéis aquí, preparados por Beatriz Hernández, antigua profesora de este departamento. ¿Vale? Pues sí, este trabajo es con Beatriz. Se generan formando... Pues, están organizadas dentro de unas estructuras poliméricas. Normalmente estas estructuras se disuelven para liberar las nanopartículas, pero lo que se le ocurrió a Beatriz fue, si en lugar de disolverlas, voy a intentar desagregarlas de modo que tengo entidades más pequeñas, todavía muy luminiscentes, pero que probablemente pues, me den mejor contraste en OCT. Y efectivamente, simplemente con sonicación, consiguió ir disminuyendo el tamaño de estos agregados. Esto es una muestra simplemente con agua. Estos son nanopartículas que han sido sonicadas en un sonicador de baño. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Vemos que a medida que sonicamos más, como disminuye el tamaño, perdemos un poco de contraste de OCT, pero que aún así, incluso las más pequeñas, son fácilmente reconocibles. En este caso, pues lo que quisimos, probamos a inyectarlas en ojos de ratones plantados y aquí lo que veis pues, es la imagen de luminiscencia en el infrarrojo de estas nanopartículas siendo excitadas por un láser de 800 nanómetros. ¿Vale? Y esta de que es la imagen de luminiscencia. Pero no solo eso, sino que pudimos llevarnos después al OCT estas nanopartículas, estos ojos, y vimos que en el ojo de control la zona entre la lente, el cristalino y la córnea no presenta ningún tipo de contraste. Sin embargo, en el caso de los ojos en los que habíamos inyectado nanopartículas, sí que presentaba un brillo, un contraste, que aquí la luz lo ayuda mucho, pero vedme que hay un poquito de ¿vale? Entonces, sí podíamos detectarlas también en OCT. Esto, como os digo, en ojos explantados. Una vez sabiendo que funciona, pues repetimos el experimento en ratones in vivo. Aquí veis la imagen, se le ha inyectado por detrás del cristalino estas dispersiones de nanopartículas. Aquí podéis ver la señal de fluorescencia, ¿vale? Esta es el otro ojo al que no se le ha inyectado nada, entonces veis que vemos una señal muy intensa asociada a las nanopartículas. Y cuando nos lo llevamos a un OCT oftalmológico, también pudimos ver que en el caso del control, la zona del humor vítreo estaba completamente negra, ¿vale? No daba contraste, pero en el caso de las nanopartículas, de los ojos que tenían incluidas nanopartículas, podéis ver que en esta zona pues sí que observamos un contraste que no nos aparecía en este caso, detectando que con un equipo comercial de oftalmológico
podíamos verlo. En este caso, estábamos utilizando dos láseres, uno para excitar y otro para ver el OCT, es decir, nos teníamos que coger el animal y cambiárnoslo de equipo. Lo que probamos también es decir, bueno, ¿y qué pasa si yo cojo unas nanopartículas que absorben muy eficientemente la luz de mi OCT? Y pues utilizamos nanopartículas de sulfuro de plomo, que veis aquí está la longitud del OCT cardiovascular, y como lo absorben, pues deberían ser capaces de emitir luz mientras hago la imagen de OCT. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí comprobamos primero que podíamos verlas OCT, modificamos un poco el sistema que teníamos del OCT. Bueno, en lugar de simplemente tomar la imagen, lo que hicimos fue acoplar también una cámara infrarroja para obtener imagen de fluorescencia mientras se movía el catéter por la dispersión por un tubo relleno de estos quantum. Funcionó y entonces pasamos a hacerlo en un tejido real. Esto es una arteria de conejo. Usamos una arteria de conejo por motivos prácticos, porque el OCT que tenemos está pensado para humanos y entonces no cabe en cualquier tipo de animal. Necesitamos que sean animales que tengan una arteria de un tamaño grande. Y aquí podéis ver cómo esta es la luz roja que os decía de localización del OCT. Esto de aquí es la imagen de fluorescencia y veis que a la vez el infrarrojo, veis que según avanzaba el OCT, pues podíamos ver también la fluorescencia de las nanopartículas. En este trabajo demostramos que podían ser multimodales. Sí. Claro, la fluorescencia es más potente que el OCT. Pero es que sí, la fluorescencia aquí es más intensa que el OCT, pero era suficientemente intensa para, pero el OCT sí, son órdenes de magnitud más intensos. Lo que pasa que como el OCT es un interferómetro, pues no le va a molestar la otra luz. Además, en este caso, el OCT va a analizar luz de 1300, mientras que la emisión estaba a 1600. Normalmente el espejo que lleva en el beam splitter pues, tiene un rango para separar la luz. Eso es. Y tienes otra, y además puedes ver más fácilmente, asegurarte que una diferencia de contraste en OCT, si está asociado a luminiscencia, pues sabes que va a estar asociado a las nanopartículas. Mientras que simplemente un incremento de OCT puede ser que se haya formado un trombo o cualquier cosa. Entonces lo que estás haciendo aquí es pues, tener doble información. Ahí está simplemente la imagen acumulada del vídeo. En las zonas donde había más nanopartículas acumuladas, pues se ve más vídeo. Y luego, pues lo último que hicimos en colaboración con el grupo del profesor Jorge Rubio, Retama, fue explorar si además de sensibilidad molecular podíamos dotar al OCT otro tipo de sensibilidad, que era, por ejemplo, a la temperatura. Entonces, el profesor Jorge Rubio desarrolló unas nanopartículas cuyo índice de refracción depende de la temperatura, de modo que también su señal de OCT depende de la temperatura. Así que la ventaja de esto es que podemos potencialmente medir la temperatura sin necesidad de insertar nada en el cuerpo, verlo a un nivel nanométrico y verdaderamente las nanopartículas que utilizó eran de Pinipan, que pues, tienen una transición de fase en 32 grados en escala síntesis en concreto, que lo que hace es que reducen el tamaño a temperaturas mayores que 32 grados. Esto hace que aumente el índice de refracción, entonces la señal de OCT aumenta. Es práctico que lo haga en este rango
porque bueno, 32 grados es la temperatura basal de ratones, entonces si el ratón tiene una temperatura elevada, vamos a poderlo detectar por el aumento de la señal de OCT. Entonces, bueno, se preparó, si hacemos una disolución, una dispersión de pinipan y cambiándole la temperatura, pues veíamos que al pasar los 32 grados, la señal de OCT aumentaba mucho. O sea, que sí que éramos capaces de obtener la temperatura, detectar ese cambio de temperatura. Lo que hicimos también fue una inyección de nanopartículas de pinipan en un fantasma de tejido de agar y reproducir el mismo experimento, calentándolo en este caso con un láser de 980 externo, y vimos también que pues, aumentaba la señal de OCT en la zona donde teníamos inyectadas. Pero lo bonito de esto es que, como os he dicho al principio, el OCT es una técnica tridimensional. Entonces, si nosotros podemos asociar la intensidad de OCT a una variación de temperatura, en realidad lo que vamos a poder hacer es hacer un mapa tridimensional de temperatura, que con los métodos actuales que existen pues es básicamente imposible, porque todos los métodos de temperatura o te miden un punto o te miden un mapa total. Entonces, haciendo una calibración de esto que acabamos de ver, pues podemos obtener en realidad pues, mapas 3D. Bueno, con esto ya termino lo que os quería contar. Pues espero que me hayáis haberos convencido de que las nanopartículas también pueden ser agentes de contraste excelentes en OCT, que es posible funcionalizarlas y hacer reconocimiento molecular mediante esta técnica, que además podemos hacer nanopartículas multimodales y que pues, podemos utilizar también esta técnica para medir otros parámetros del medio siempre que consigamos partículas que sean sensibles a ese parámetro que queramos. Y nada, como os he dicho al principio, esto ha sido un trabajo de equipo brutal. Esta es los estudiantes involucrados aquí en la universidad como parte del grupo Nanobi, las agencias que han financiado estos trabajos. Gracias a vosotros por vuestra atención. Empezando por lo último, aquí es un mapa de temperaturas. Las temperaturas no se saben. Sí, pero cuando estamos hablando en vivo hay muchas enfermedades que comienzan con irregularidades locales de temperatura. Por ejemplo, se ha demostrado que se puede adelantar el diagnóstico de cáncer de mama con termografía incluso 7 años. Porque al final, pues, por ejemplo, en el caso concreto del cáncer, la zona donde se está desarrollando el tumor va a ser una zona que va a estar más regada, tiene un metabolismo más activo que un tejido normal, eso va asociado a un incremento de temperatura. Cualquier proceso médico que tenga que ver con inflamación también va a llevar asociado un incremento de temperatura local. Y además son incrementos que normalmente son muy pequeños. De modo que es que no puedes medir dos. Bueno, con cámaras térmicas no puedes, porque solo te van a dar la temperatura superficial, entonces tiene que ser muy grande, aunque la gente hace modelos para ver cómo en realidad, dependiendo de lo que midas fuera, dónde está localizado ese incremento de temperatura, pero bueno, es una cosa muchísimo más indirecta. Y modelizar tejido siempre lo complica todo más. Entonces, en principio, esto es útil para pues, poder localizar zonas de inflamación. Si tú funcionalizas tus nanopartículas para localizar zonas de inflamación, no solo las puedes encontrar, sino que puedes saber que en esta zona estás sufriendo un cambio de temperatura.
Habla ex vivo. ¿Qué significa eso? La palabra por el ratón. Amigo, pero está fuera del ratón. es una... es algo que ha estado vivo. Sí, son órganos que hemos sacado del animal post-vivos. Sentir muerto. Sí, es como lo decimos para no sentirnos tan mal. Sí, todo, cada vez que he usado ex vivo son órganos que todavía, digamos, que son, han sido funcionales, que los hemos sacado de un animal vivo y luego los hemos utilizado en experimentación. Tiene algo de vida. Bueno, pues, por ejemplo, el corazón con el modelo del Angleton es bastante impresionante porque el corazón late, le miden los impulsos eléctricos, lo pueden recuperar. O sea, lo del corazón de rata es una cosa absolutamente... el corazón no necesita su rata para seguir latiendo. Entonces, en este caso, o sea, nos ha pasado de tener que esperar en experimentos de hacer la imagen que nos salía borrosa porque el corazón seguía latiendo incluso fuera de la solución salina. Entonces, en este caso es funcional. El caso de los ojos es más complicado porque hay estudios que demuestran que en el momento que explantas el ojo, el humor vítreo pierde transparencia. Entonces, no es un modelo tan parecido a como sería el del corazón. Pero bueno, sí. Órganos que han abandonado su vida. Claro, un poco diferentes. Regiones basales y inflamadas. Infartadas. En el corazón. Sí, eso. Bueno, en la célula. Sí. Eso tiene. Bueno, a ver. O en la que ponías 4, que era el más malo. Y el En los más inflamado. Aquí, por ejemplo. Al final es una. En este caso lo llamamos basal porque no ha sido cultivado con TNF-alfa. Entonces, sabemos que no lo podemos llamar no inflamado porque el hecho de estar en cultivo celular pues no son las condiciones normales, ¿vale? Para esas células. Entonces, siempre van a sufrir un poco de inflamación, pero no van a inflamar tanto. Entonces, al final lo que vemos aquí es que en la zona en las que tenemos nanopartículas funcionalizadas para detectar inflamación, vemos zonas con más brillo en el cultivo. Aquí lo que estamos viendo en realidad es una mezcla de el